Nunca pensé que mi propio hijo me encerraría en mi habitación como a un animal. Mucho menos que me golpearía con tanta fuerza que casi me desmayo. Pero eso es exactamente lo que pasó ayer, cuando Esteban me estrelló contra la pared de mi propia casa y me dijo que ya estaba harto de mí. Me llamo Heriberto Quiroga Saldívar, aunque todos en Huatulco me conocen como Don Beto. Tengo 65 años y toda mi vida trabajé la tierra. Empecé como peón en los campos de caña, y con mucho esfuerzo logré comprar mi propio terreno. Levanté mis manos callosas para mostrarle a mi hijo lo que significa el trabajo honrado, pero parece que esas lecciones nunca le llegaron al corazón. Antes de continuar con la historia de cómo enfrenté a mi hijo, haz clic en Me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Todo comenzó esa mañana cuando Esteban entró a la cocina exigiendo los papeles de la parcela norte. Ni siquiera me saludó. Su rostro ya no mostraba al niño que corría entre los surcos de maíz. Sus ojos tenían esa frialdad que comenzó cuando se casó con Marisela. Me preguntó por los documentos con brusquedad, dejando claro que los inversionistas no esperarían más tiempo. Le respondí que esa tierra no se vendería. Era el patrimonio de Tadeo, su hijo y mi nieto. Le recordé que su madre y yo habíamos trabajado 40 años para conseguirla. No me dejó terminar. Su mano impactó contra mi mejilla con tanta fuerza que la taza que sostenía se estrelló contra el suelo. El café caliente salpicó mis piernas, pero el dolor del golpe fue peor. Mi propio hijo, mi sangre, levantándome la mano como si yo fuera un desconocido. Gritó que estaba harto, que siempre hablaba del pasado, aferrándome a unas hectáreas que ya ni siquiera podía trabajar. Me reclamó que no veía que él y Marisela estaban ahogados en deudas, que podrían perderlo todo. Me levanté despacio, limpiándome la sangre del labio partido. 65 años vividos, y nunca nadie me había golpeado así. Le respondí que lo que veía era que él y su mujer querían vender lo que no era suyo. Esa tierra sería de Tadeo cuando yo ya no estuviera. No firmaría nada. Esteban se pasó la mano por el pelo, nervioso. Pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desprecio. Como si yo fuera un obstáculo, no su padre. Me dijo que Tadeo tendría muchas oportunidades en la vida y no necesitaba unas hectáreas que cada año valían menos. Necesitaban ese dinero ahora. Me atreví a preguntar si era para pagar sus deudas de juego o los caprichos de Marisela. Fue entonces cuando ocurrió. Esteban me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la pared. Mi cabeza golpeó el concreto y vi estrellas por un momento. El dolor fue agudo, inmediato. Me advirtió que firmaría esos papeles, por las buenas o por las malas. Traté de zafarme, pero a mis 65 años no tengo la fuerza para enfrentarme a un hombre de 38. Sus manos me sujetaban con fuerza, y pude ver en sus ojos algo salvaje, irreconocible. Le pedí que me soltara. Me dejó caer de golpe y caí al suelo, sin fuerzas. Se quedó mirándome con una mezcla de rabia y vergüenza. No estaba seguro. Se pasó las manos por la cara, como despertando de un trance. Me dijo que firmara los papeles, que era lo mejor para todos, y salió de la cocina. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Mi hijo, al que enseñé a montar a caballo, a sembrar maíz, a respetar a los mayores, ahora me trataba como a un enemigo. Esa noche, durante la cena, Tadeo notó mi labio hinchado. Mis manos temblorosas trataban de disimular lo ocurrido esa mañana. Cuando preguntó qué me había pasado, Marisela intervino rápidamente. Dijo que me había caído esa mañana, que a mi edad había que tener más cuidado. La miré fijamente. Ella sabía perfectamente lo que había pasado. Quizás incluso lo había sugerido. Marisela siempre quiso las tierras para venderlas, desde el día que se casó con Esteban. Tadeo, con genuina preocupación, me ofreció ayudarme a caminar al día siguiente cuando fuéramos a ver los caballos. Su inocencia me partió el alma. ¿Cómo explicarle que su padre me había golpeado? ¿Que sus padres planeaban vender el patrimonio que yo quería dejarle? Acepté su oferta con una sonrisa forzada, pero Esteban interrumpió. Dejó caer su tenedor con fuerza y le dijo a Tadeo que no podría ir conmigo al día siguiente. Inventó que tenían que ir a la ciudad por útiles escolares. Cuando Tadeo protestó diciendo que ya tenía todos sus útiles, Esteban le respondió con un tono que no admitía réplica. La tensión en la mesa era tan espesa que podría cortarse con cuchillo.
Marisela miró a su esposo con complicidad, mientras Tadeo bajaba la mirada, decepcionado. Después de la cena, me dirigí a mi habitación. Necesitaba pensar, planear qué hacer. No podía seguir así. El golpe de Esteban había cruzado una línea que jamás pensé que se cruzaría en mi familia. Estaba guardando algunas cosas importantes en mi viejo baúl cuando Esteban y Marisela entraron a mi habitación. Sus rostros no auguraban nada bueno. Esteban me informó fríamente que habían tomado una decisión. Hasta que firmara los papeles, era mejor que no saliera de mi habitación. No podía creer lo que escuchaba. Les pregunté si realmente iban a encerrarme en mi propia casa. Marisela dio un paso adelante con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. Dijo que era por mi propio bien, que estaba muy mayor y podría lastimarme. Añadió que Tadeo estaba muy impresionable últimamente, y mis historias sobre mantener las tierras lo confundían. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que crié, pero solo encontré a un extraño. Le recordé que era su padre, y él me respondió que precisamente por eso quería evitar que siguiera lastimándome. Cuando firmara los papeles, todo volvería a la normalidad. Intenté pasar junto a ellos para salir, pero Esteban me empujó con fuerza. Caí sobre la cama, y antes de que pudiera levantarme, ambos salieron y cerraron la puerta. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Golpeé la puerta con mis puños, gritando a Esteban que abriera. Lo escuché decir que lo sentía, que era por el bien de todos. Sus pasos se alejaron por el pasillo, y me quedé solo, encerrado como un prisionero en mi propia casa, la casa que construí con mis propias manos para mi familia. Me senté en la cama, tratando de contener las lágrimas de rabia e impotencia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en mi carcelero? La ventana de mi habitación daba al patio trasero. Me asomé y vi a Tadeo jugando con su pelota, ajeno a lo que sucedía dentro de la casa. Su inocencia contrastaba con la crueldad de sus padres. Fue entonces cuando lo decidí. No iba a quedarme de brazos cruzados. Podían encerrarme, pero no iban a quebrar mi espíritu, ni a robarle el futuro a mi nieto. Tenía que encontrar la manera de salir de allí y buscar ayuda. Recordé que doña Remedios, mi vecina de toda la vida, vendría mañana a traerme las hierbas medicinales que siempre me prepara para mi artritis. Ella notaría que algo andaba mal si no me veía. También pensé en el comandante Zambrano, quien me debía algunos favores desde que le ayudé con su hijo años atrás. Me senté en mi vieja mecedora y comencé a trazar un plan. Si Esteban y Marisela creían que un viejo como yo se rendiría fácilmente, estaban muy equivocados. No sabían lo que estaba a punto de planear. La noche avanzaba y yo seguía dándole vueltas a mi situación. Escuché pasos acercándose a mi puerta y me puse alerta. La cerradura hizo un pequeño clic y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Era Tadeo. Entró sigilosamente con un vaso de agua y unas galletas. Me explicó que había escuchado a su padre decir que me quedaría en mi cuarto por unos días porque estaba enfermo. Me preguntó si era por la caída. Mi corazón se encogió. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. No aún. Le dije que algo así, que sus padres creían que necesitaba descansar. Dejó el vaso y las galletas en mi mesita de noche y se sentó a mi lado en la cama. Me pidió quedarse un rato, ya que mañana no iríamos a ver los caballos. Quería que le contara una de mis historias. Mientras Tadeo se acomodaba a mi lado, pensé que por él valía la pena luchar. Por su futuro, por la tierra que algún día sería suya. No iba a permitir que la codicia de sus padres le arrebatara su herencia. Le conté una historia sobre cómo su abuela y yo empezamos con nuestro pequeño rancho, omitiendo la parte en que su padre me había golpeado y encerrado. Cuando terminé, Tadeo estaba casi dormido. Le pedí que me hiciera un favor al día siguiente. Cuando viera a doña Remedios, debía decirle que viniera a verme, que era importante. Cuando me preguntó si se refería a la señora de las hierbas, le confirmé que sí. Le advertí que no le dijera nada a sus padres, que era una sorpresa. Tadeo asintió, sin entender realmente la gravedad de la situación. Se levantó despacio y se dirigió a la puerta. Me deseó buenas noches, esperando que me mejorara pronto. Le recordé que no dijera ni una palabra a sus padres. Cuando se fue, dejando la puerta sin llave, seguramente sus padres no sabían que había entrado, me sentí un poco más esperanzado. Tenía un aliado, aunque fuera un niño de 12 años.
Me acosté pensando en mi próximo movimiento. Esteban y Marisela me habían subestimado. Creían que por ser viejo era débil, que por estar solo estaba indefenso, pero no sabían que un hombre que ha luchado toda su vida contra la adversidad no se rinde tan fácilmente. Mañana comenzaría mi contraataque. Necesitaba pruebas de lo que estaban haciendo. Necesitaba aliados. Y sobre todo, necesitaba proteger a Tadeo de la verdad sobre sus padres. Mientras miraba por la ventana las estrellas sobre el campo que tanto amaba, juré que no descansaría hasta recuperar mi libertad y asegurar el futuro de mi nieto. Esteban había cruzado una línea al golpearme y encerrarme, pero nunca imaginó lo que yo estaba a punto de planear. Desperté sobresaltado con el sonido de la puerta abriéndose. Era Marisela con una bandeja de comida. Su sonrisa falsa contrastaba con la frialdad de sus ojos mientras colocaba el desayuno en la mesita. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor en mi espalda por el golpe contra la pared del día anterior. El labio aún me pulsaba. Le pregunté si ahora era un prisionero al que había que alimentar. Ella arregló la servilleta sobre la bandeja con un cuidado excesivo, como si fuera lo más importante del mundo. Me respondió que no fuera dramático, que era por mi bien. A mi edad, según ella, las caídas podían ser muy peligrosas. La confronté sobre llamar caída a lo que me había hecho su marido. Se tensó visiblemente, pero mantuvo su sonrisa de plástico. Señaló un sobre manila sobre la bandeja, diciéndome que Esteban esperaba que firmara los papeles ese mismo día. Insistió en que era lo mejor para todos, especialmente para Tadeo. Le advertí que no metiera a mi nieto en esto. Las tierras eran su herencia, no un boleto para pagar deudas de juego y caprichos. La sonrisa de Marisela desapareció por completo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta un susurro amenazante. Me dijo que firmara esos papeles o las cosas se pondrían mucho peor. Me preguntó si creía que alguien notaría si un anciano como yo desaparecía. Podrían decir que me fui a visitar a mis parientes en Oaxaca y nunca regresé. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una amenaza vacía. La determinación en sus ojos me decía que hablaba en serio. Le pregunté directamente si me estaba amenazando de muerte. Me respondió que lo tomara como quisiera, que tenía hasta esa noche para decidir. Salió de la habitación y volvió a cerrar con llave. Me quedé mirando la bandeja, sin hambre, pensando en cómo la situación había escalado tan rápidamente. Ya no se trataba solo de una firma para vender las tierras. Ahora temía por mi vida. Pasé la mañana junto a la ventana, esperando ver a doña Remedios. A mediodía, finalmente apareció. La vi caminar por el sendero que conectaba nuestras propiedades, con su bolsa de hierbas. Tadeo jugaba en el patio, y, fiel a su promesa, corrió hacia ella cuando la vio. No podía escuchar lo que hablaban, pero vi a Tadeo señalar hacia mi ventana y a doña Remedios asentir con seriedad. Minutos después, Esteban salió de la casa y se acercó a ellos. Intercambiaron algunas palabras, y vi cómo doña Remedios le entregaba un pequeño paquete antes de marcharse, lanzando una mirada discreta hacia mi ventana. Esteban entró a la casa con Tadeo, y yo me senté en la cama, preocupado. ¿Habría entendido doña Remedios que algo andaba mal? Cerca de las 3 de la tarde, escuché un golpecito en mi ventana. Me asomé y vi a Tadeo escondido tras el viejo nopal. Me mostró un pequeño papel doblado, diciéndome que doña Reme se lo había dado para mí. Me informó que ella vendría al día siguiente con el comandante Zambrano para una visita sorpresa. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Doña Remedios había comprendido. Le agradecí y le pedí que se fuera antes de que sus padres lo vieran. Tadeo se alejó corriendo, y yo desdoblé el papel. En él, con letra temblorosa, doña Remedios había escrito: «Algo no está bien. Tadeo me dijo que estás encerrado. Vendré mañana con Zambrano. Resiste, compadre». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. Pero no duró mucho. La puerta se abrió de golpe y Esteban entró como una tromba. Alcancé a esconder el papel bajo mi almohada. Me preguntó con furia qué me había dicho Tadeo, pues lo había visto hablando conmigo por la ventana. Le respondí que solo había venido a preguntarme cómo estaba, que era un buen niño que se preocupaba por su abuelo. Esteban se acercó amenazante. Me advirtió que no hablara con nadie y me preguntó qué planeaba. Le dije que no planeaba nada, que solo quería salir de la habitación. Me respondió que saldría cuando firmara los papeles.
señalando el sobre en la bandeja intacta. Me preguntó por qué era tan terco, que eran solo unas hectáreas que ya ni siquiera podía trabajar. Le expliqué que esas hectáreas representaban el trabajo de toda mi vida, y era lo único que podía dejarle a Tadeo. Esteban soltó una risa despectiva. Me dijo que Tadeo nunca sería un campesino como yo, que él y Marisela tenían otros planes para el niño. Le pregunté si esos planes incluían enseñarle a encerrar a su padre cuando fuera viejo, o a golpearlo cuando no hiciera lo que ellos quisieran. La mención del golpe encendió algo en Esteban. Se acercó y me agarró por el cuello de la camisa levantándome de la cama. Me advirtió que tuviera cuidado con lo que decía, que ese golpe había sido un accidente. Le respondí desafiante, preguntándole si también había sido un accidente encerrarme, o si las amenazas de Marisela esa mañana también lo eran. Esteban me soltó, sorprendido. Me preguntó de qué amenazas hablaba. Le dije que le preguntara a su mujer, que ella había dicho que si no firmaba, nadie notaría si un viejo como yo desaparecía. Vi la duda en sus ojos por un instante, pero rápidamente se endureció de nuevo. Me acusó de inventar cosas para ponerlos uno contra otro, asegurando que Marisela jamás diría algo así. Le respondí que su mujer no era quien él creía, que desde que se casaron, solo había querido las tierras. Esteban negó con la cabeza, pero noté que mis palabras habían sembrado una semilla de duda. Me pidió por última vez que firmara los papeles, advirtiendo que era la última vez que lo pedía por las buenas. Le pregunté qué haría si me negaba, si me golpearía de nuevo o permitiría que su mujer cumpliera sus amenazas. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando con llave. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo y luego voces alteradas en la sala. Estaban discutiendo. Me acerqué a la puerta para intentar escuchar. Marisela negaba todo, acusándome de manipulador. Esteban parecía confundido, atrapado entre su esposa y las dudas sobre lo que yo le había dicho. La discusión se intensificó. Escuché a Marisela llorar, diciendo que yo siempre la había odiado, que solo quería separarlos. Conocía bien esa táctica. La había usado muchas veces cuando no conseguía lo que quería. La noche llegó y nadie vino a verme. Mi estómago rugía de hambre, pero el miedo era más fuerte. Decidí no tocar la comida de la mañana, temiendo que pudieran haber puesto algo en ella. Alrededor de las 9, Tadeo volvió a visitarme con otra bandeja. Me explicó en voz baja que sus padres estaban peleando y se habían olvidado de mí. Le agradecí y le pregunté qué estaba pasando afuera. Tadeo dejó la bandeja en la mesa y se sentó a mi lado. Me contó que su padre le había gritado a su madre, diciendo algo sobre que ella me había amenazado. Su madre había llorado mucho, diciendo que yo inventaba cosas porque estaba viejo y confundido. Mi plan estaba funcionando. Había sembrado la discordia entre ellos. Le pregunté a Tadeo si recordaba lo que le había pedido que le dijera a doña Remedios. Me confirmó que sí y que ella le había dado un papel para mí. Le agradecí y le conté que al día siguiente ella vendría con el comandante Zambrano. Le dije que era muy importante que no les dijera nada a sus padres. Tadeo asintió solemnemente, pero luego me preguntó por qué estaba realmente encerrado, pues sabía que no había sido por una caída. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle toda la verdad. No aún. Le expliqué que su padre y yo teníamos un desacuerdo sobre las tierras. Él quería venderlas, y yo quería que fueran suyas algún día. Los ojos de Tadeo se iluminaron al preguntarme si realmente serían suyas las tierras con los caballos y el maizal. Le confirmé que todo eso era su herencia, y por eso no quería venderlas. Tadeo me abrazó con fuerza, diciéndome que no quería que vendieran las tierras. Le gustaba ir conmigo a ver los caballos y ayudarme con las plantas. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. Le pedí un favor más. Necesitaba que grabara con su teléfono celular a sus padres cuando hablaran de mí o de las tierras, sin que lo vieran haciéndolo. Tadeo sonrió traviesamente, preguntándome si sería como un espía. Le dije que algo así, pero que era muy importante y también peligroso. Si lo descubrían, debería decir que quería grabar a su gatito para mostrármelo porque yo estaba encerrado. Antes de irse a dormir, Tadeo me reveló algo importante. Había escuchado a su padre hablar por teléfono sobre unos hombres que vendrían pasado mañana para ver las tierras. Para entonces, según Esteban, yo ya habría firmado los papeles. Mi corazón se aceleró. El tiempo se acababa. Cuando Tadeo se fue, me senté a comer. Necesitaba fuerzas para lo que vendría.
Mientras masticaba el pan duro, recordé momentos del pasado, cuando Esteban era un niño y me seguía por los campos, aprendiendo cada planta, cada técnica de cultivo. ¿En qué momento había cambiado tanto? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la familia? Pensé en mi difunta esposa, Dolores. Ella siempre decía que Marisela no era buena para nuestro hijo, que solo veía el rancho como un botín. Yo no quise escucharla entonces, pensando que eran celos de suegra. Ahora veía cuánta razón tenía. A medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente, y para mi sorpresa, era Esteban. Entró y cerró tras de sí, sin encender la luz. Me preguntó en un susurro si estaba despierto, y se sentó en la silla junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por un momento, vi al niño que fue. Me preguntó si era verdad lo que había dicho sobre Marisela, si realmente me había amenazado. Le aseguré que cada palabra era cierta, que me había dicho que nadie notaría si un viejo como yo desaparecía. Esteban se pasó las manos por el rostro, diciendo que no podía creerlo, que ella insistía en que yo estaba confundido e inventaba cosas. Le pedí que me mirara a los ojos y le pregunté si alguna vez le había mentido. Negó con la cabeza. Entonces le cuestioné por qué me había golpeado y por qué me tenía encerrado. Con voz quebrada, me confesó que estaban desesperados. Debía 200,000 pesos a gente peligrosa. Había apostado dinero que no tenía, pensando que podría recuperarlo, pero solo empeoró. Si no pagaba antes del fin de semana, vendrían por él, o por Tadeo. Horrorizado, le pregunté si había metido a su hijo en esto. Me aclaró que no directamente, pero que esos hombres sabían que tenía un hijo y habían hecho amenazas veladas. Le cuestioné si la solución era vender las tierras de su familia, las tierras que serían de Tadeo algún día. Me respondió que no veía otra salida. Los inversionistas ofrecían suficiente para pagar la deuda y empezar de nuevo en la ciudad. Me levanté y caminé hacia él, diciéndole que siempre había otra salida. Podíamos hablar con el comandante Zambrano, quien podría ayudarnos con esa gente. Esteban negó vehementemente. No quería involucrar a la policía, pues esos tipos tenían conexiones. Si se acercaba a las autoridades, sería peor. Le ofrecí mi ayuda, mencionando mis ahorros y la posibilidad de vender el ganado, pero no las tierras. Vi un destello de esperanza en sus ojos, pero rápidamente se apagó. Me dijo que no sería suficiente, que necesitaban vender todo. Le pregunté qué pasaría después, si creía que Marisela se conformaría con pagar sus deudas, si no había notado cómo había estado mirando la casa también. Esteban se quedó callado, pensativo. Le pedí un día más. Le conté que doña Remedios vendría al día siguiente con el comandante Zambrano y que ellos podrían ayudarnos. Se sorprendió al saber que yo había arreglado eso y se alarmó al enterarse de que había involucrado a Tadeo. Me preguntó qué pasaría si Marisela se enteraba. Le expliqué que era mi única opción, estando encerrado. Le sugerí que si tanto le preocupaba lo que pudiera hacer su mujer, tal vez debería preguntarse por qué. Se quedó mirándome y pude ver la lucha interna en sus ojos. Finalmente, me dijo que me daría hasta el día siguiente, pero si no encontrábamos una solución, tendría que firmar. Le respondí que él también tendría que decidir si estaba con su familia o con quienes nos amenazaban. Esteban salió sin responder, cerrando la puerta suavemente. Esta vez, no escuché la llave girar en la cerradura. Me acerqué y giré el pomo. La puerta estaba abierta. Esteban me había dado una pequeña muestra de confianza. Volví a la cama, pero no para dormir. Necesitaba planear mi próximo movimiento. Al día siguiente vendrían doña Remedios y el comandante Zambrano, y debía estar preparado para todo, especialmente para proteger a Tadeo de lo que pudiera ocurrir. La semilla de la duda que había plantado en Esteban estaba germinando. Ahora debía nutrir esa duda hasta que floreciera en una decisión correcta. Mi hijo estaba perdido, atrapado entre sus deudas, su esposa manipuladora y su propio orgullo, pero no lo había perdido del todo. Aún quedaba algo del niño que crié, algo que podía salvarse. Mientras miraba por la ventana la luna sobre los campos, juré que no solo recuperaría mi libertad y salvaría las tierras, sino que también rescataría a mi hijo de las garras de la codicia y el miedo. Por él y por Tadeo, lucharía hasta el final. Apenas amaneció, me levanté y probé la puerta nuevamente. Seguía sin llave. Asomé la cabeza al pasillo
y escuché ruidos en la cocina. Cerré suavemente y volví a sentarme en la cama. No quería arriesgar mi pequeña libertad saliendo prematuramente. Cerca de las 7, Marisela entró con el desayuno. Su expresión cambió al verme ya despierto y vestido. Dejó la bandeja comentando que esperaba que hubiera reconsiderado lo de firmar los papeles. Le pregunté por Esteban, y me respondió evasivamente que había salido temprano, que tenía asuntos que atender en el pueblo. Su tono evasivo me confirmó que algo estaba pasando. Probablemente habían discutido más después de que él saliera de mi habitación la noche anterior. Insistí, preguntándole si esos asuntos estaban relacionados con sus deudas de juego. Marisela palideció visiblemente. Cuando negó saber de qué hablaba, le revelé que Esteban me había contado todo la noche anterior. Los 200.000 pesos que debía y las amenazas a Tadeo. Ella dejó caer la cuchara que acomodaba en la bandeja, claramente alterada. Me preguntó si Esteban había venido a verme durante la noche. Le confirmé que así era, insinuando que no estaban tan unidos como ella creía. Marisela intentó recuperar la compostura, acusándome de mentir, asegurando que Esteban nunca hablaría con ella de sus asuntos privados. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Cuando le mencioné que Esteban había dejado la puerta sin llave, se giró justo a tiempo para verla correr hacia la puerta y comprobar el picaporte. Su rostro se contrajo de rabia, mientras murmuraba entre dientes que Esteban era un idiota. Le comenté que no era agradable cuando la gente que amas te traiciona. Marisela me miró con odio puro. Me advirtió que sin importar lo que Esteban me hubiera dicho, yo firmaría esos papeles ese mismo día. Le pregunté qué pasaría si me negaba, si me haría desaparecer como había amenazado el día anterior. Me respondió fríamente que lo haría si era necesario, que no iba a perder todo por mi terquedad. Le pregunté qué era lo que iba a perder, señalando que las tierras no eran suyas para perderlas. Estalló diciendo que tampoco eran de Tadeo, refiriéndose a su propio hijo como alguien igual de inútil que su padre, incapaz siquiera de sacarse buenas notas en la escuela. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. ¿Cómo podía hablar así de su propio hijo? Le pregunté si realmente pensaba eso de Tadeo, si lo consideraba un niño inútil que no merecía su herencia. Me respondió con amargura que lo que Tadeo merecía era crecer lejos de este rancho de mala muerte y de mis historias de campesino. Según ella, el dinero de las tierras les daría la oportunidad de empezar de nuevo en la ciudad. Cuando le pregunté por las deudas de Esteban, soltó una risa amarga. Me explicó que las deudas eran lo de menos. Los inversionistas ofrecían 3 veces más de lo que debía Esteban. Con ese dinero podrían comprar una casa en la zona norte de la ciudad, poner a Tadeo en un buen colegio, y ella finalmente podría abrir su negocio. Ahora entendía todo. No se trataba solo de las deudas. Marisela veía las tierras como su boleto de salida de la vida rural que tanto despreciaba. Le pregunté qué pasaría si me negaba a firmar, aunque ya sabía la respuesta. Se acercó amenazante, advirtiéndome que en ese caso les diría a todos que mi mente estaba fallando, que tenía demencia senil. Esteban le creería eventualmente. Conseguiría un médico que lo certificara, y legalmente podría disponer de todo. Tardaría más, pero lo conseguiría. Le informé que doña Remedios y el comandante Zambrano vendrían ese día y les contaría todo. Por un segundo, vi miedo en sus ojos, pero rápidamente lo disimuló. Me respondió con suficiencia que nadie creería a un viejo confundido frente a una nuera preocupada, y que veríamos quién resultaba más convincente. Salió de la habitación cerrando con fuerza, pero sin llave. Era su forma de decirme que ya no me temía, que confiaba en su capacidad para manipular a cualquiera que viniera. Me senté a desayunar. Necesitaba fuerzas. Mientras comía, pensaba en mi próximo movimiento. Marisela había revelado mucho más de lo que pretendía. Su desprecio por Tadeo, sus verdaderas intenciones con el dinero. Necesitaba grabarlo de alguna manera. Recordé que Tadeo tenía su celular. Si pudiera conseguirlo y grabar mis conversaciones con Marisela, tendría pruebas concretas. Terminé de comer y me arriesgué a salir de la habitación. La casa estaba en silencio. Caminé despacio hacia la habitación de Tadeo, pero estaba vacía. Debía estar en la escuela. Me dirigí a la cocina y encontré a Marisela hablando por teléfono, de espaldas a mí.
La escuché hablar alterada sobre los inversionistas que vendrían al día siguiente. Aseguraba que el viejo firmaría ese día. Luego su tono cambió, sonando alarmada mientras preguntaba cómo era posible que la deuda hubiera aumentado a 300,000 pesos. Me quedé escuchando, oculto tras la puerta. Marisela le decía a Esteban que no le importaba lo que tuviera que hacer, que consiguiera ese dinero, o se olvidara de ella y de Tadeo. Le recriminaba su incapacidad, preguntándole para qué creía que ella estaba aguantándome. Finalmente, le dijo que no le importaba si tenía que robar el resto, pero que solucionara el